Muy buenas. Hoy vamos a meternos de lleno en una de las tecnologías más importantes del mundo digital. Una de esas que, aunque no la veamos, está por todas partes. Las bases de datos y el lenguaje para hablar con ellas, el famoso SQL. Para que nos hagamos una idea, pensemos en algo. ¿Cómo es posible que Netflix gestione esa biblioteca de contenidos tan gigantesca para millones y millones de personas a la vez? La solución a esa pregunta es en realidad la clave de cómo funciona casi todo nuestro mundo digital. Y la respuesta no es otra que las bases de datos. Exacto. Desde la música que ponemos en streaming, lo que compramos online, hasta los mensajes que enviamos, absolutamente toda esa información vive en una estructura súper organizada que es como la columna vertebral invisible de las aplicaciones que usamos cada día. Vale, vamos con la primera parte. A ver, está claro que nuestro mundo funciona con datos, pero vamos a entender cómo se gestiona de verdad toda esa cantidad de información que no para de moverse. Y para eso llegamos a la segunda parte, SQL, el lenguaje de las bases de datos. Para que todo esto tenga sentido, hay dos conceptos que son fundamentales. Pensemos en ellos como el almacén donde guardamos todo, y el idioma que necesitamos para comunicarnos con ese almacén. Primero, el almacén. Es lo que llamamos una base de datos relacional. La mejor forma de imaginarlo es como una colección de hojas de cálculo. Pero ojo, llevadas a otro nivel. Unas hojas de cálculo superpotentes, diseñadas para ser increíblemente rápidas y seguras. Y en segundo lugar, claro está, el idioma. SQL, que significa lenguaje de consulta estructurada. Es básicamente el lenguaje universal que se usa para hablar con esas hojas de cálculo tan potentes, ya sea para pedirle información, para guardar datos nuevos o para modificarlos. Y aquí viene lo interesante de verdad. Como SQL es un estándar, una vez que se aprende a usar en un sistema, por ejemplo en MySQL, ya se tiene prácticamente todo lo necesario para usar cualquier otro, como PostgreSQL o SQL Server. Es un conocimiento que te llevas a todas partes. Pasemos a la tercera parte, las tablas, que son como los ladrillos de todo esto. Bien, ¿y cómo se organizan los datos ahí dentro? ¿Cuál es la estructura? Pues todo, absolutamente todo, se basa en tablas, como esta que vemos aquí, de usuarios. La información se organiza de una forma muy limpia, en filas y columnas. Cada fila es una persona, y cada columna es un dato sobre ella, su nombre, su edad, su correo. Sencillo, ¿verdad? A ver, la tabla entera representa lo que llamamos una entidad, en este caso, los usuarios. Las columnas definen qué tipo de datos vamos a guardar, y cada fila es un registro único. Y para que no haya líos ni duplicados, se usa una clave primaria, o primary key, como el user ID, que funciona como el DNI de cada fila. Es único e irrepetible. Cuarta sección. Ya tenemos la información bien ordenada. Pues ahora llega lo divertido. Vamos a hacerle preguntas a la base de datos para sacar información útil. Y esto lo hacemos escribiendo lo que se conoce como una consulta o query. Es básicamente eso, hacer una pregunta, pero usando la sintaxis tan clara y directa de SQL. Por ejemplo, si solo queremos ver los nombres de los usuarios, la instrucción es casi como decirlo en voz alta. Select nombre from la tabla usuarios. O sea, selecciona la columna nombre de la tabla usuarios. Más claro, imposible. Pero podemos ser mucho más específicos. Si añadimos una cláusula where, podemos filtrar. Por ejemplo, aquí le estamos pidiendo solo a los usuarios que tienen exactamente 15 años. Pero bueno, la verdadera magia, el auténtico poder de todo esto, aparece cuando empezamos a conectar información que está en tablas diferentes. Y para eso usamos una operación que se llama join. Con un join, podemos combinar la tabla de usuarios con otra tabla. Pongamos, por ejemplo, una que guarde los lenguajes de programación que conoce cada persona. Esto nos permite descubrir relaciones súper potentes, como ver qué lenguajes domina cada usuario. Es como crear una nueva vista con información combinada que antes no existía. Vamos con la quinta sección, que es algo muy del día a día, resolver problemas. Porque claro, escribir consultas es genial, pero como pasa con cualquier lenguaje, a veces el código no hace lo que esperamos. Entonces, ¿qué pasa cuando el código no funciona? ¿Cómo se las apañan los desarrolladores para encontrar el fallo? Pues hay dos maneras principales de hacerlo. Una es pausar el código en mitad de la ejecución para ver qué está pasando en tiempo real. Y la otra es dejar una especie de rastro de migas de pan para, una vez ha terminado todo, poder reconstruir lo que ha ocurrido. El método interactivo es como jugar a ser detectives. Primero, se prepara el código. Segundo, se pone un punto de interrupción o breakpoint, que es una señal para que el programa se pare justo donde creemos que puede estar el problema. Y tercero, una vez parado, se inspecciona todo para ver qué valor tiene cada cosa y encontrar el fallo. Y ojo, que saber hacer esto es importantísimo. ¿Por qué?
porque SQL es una habilidad con una demanda brutal. Se calcula que más del 80% de los trabajos en desarrollo de software y análisis de datos exigen saber SQL. Es, sin duda, uno de los lenguajes más importantes del mercado laboral. O sea, que la idea con la que hay que quedarse es esta. Entender SQL es tener la llave maestra para poder trabajar con los datos que, literalmente, mueven el mundo digital en el que vivimos. Al final, como en casi todo en la vida, lo importante son las bases. Tener estos cimientos tan sólidos es lo que permite luego construir conocimiento mucho más complejo encima. Y todo esto nos deja con una pregunta final que es fascinante. Ahora que sabemos cómo se guardan y cómo se consultan los datos, ¿qué conexiones ocultas, qué patrones que aún no vemos están ahí fuera, en los datos del mundo, esperando a que alguien sepa hacer las preguntas correctas para descubrirlos?